El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras. Todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total. Es el único, el inigualable. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 11. Somos cine. Can you fly, Bobby? Somos voces. You can't handle the truth. Somos experiencias. I am no man. Somos 10 años al aire. Diego Cirulo. Estamos hablando de una monstruosidad. Fabio Villalba. Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela. Y su tropa te llevarán por el buen camino. What we've got here is failure to communicate. BSO, temporada 11. ¡Argentina! ¡Argentina! Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable, pero cariñosa. Cuarta película de la noche en banda sonora original. Y si hablábamos de dobles, hablábamos de Géminis, hablamos de reflejos, podríamos decir que la rabia es casi que el reflejo de alguna manera o parte de un díptico que se conforma conjuntamente con Géminis. Uh-huh. Y si se podía hacer una crítica a Géminis que tenía cierta mirada clasista, porque miraba de alguna forma a la gente de clase alta, y los ponía y los exponía de alguna manera. Bueno, Albertina Carr nos dice, no, pero esto también puede pasar, este tipo de cuestiones pueden pasar en el barro también, pueden pasar en la clase baja, muy muy baja. Sí, en otro ámbito, sobre todo, que es en este caso el ámbito rural. Claro. Que es convocado, En anticipado, sí, en Géminis, ¿no? Exacto. Porque el campo en el que la familia de Géminis tiene su casita, digamos, está cerca de otro campo que se llama La Rabia. Uh-huh. Y hay un personaje circulando por La Rabia en Géminis que se llama Poldo, que es uno de los protagonistas de La Rabia, ¿no? De la película La Rabia. Exactamente. Y ahora, bueno, como bien vos decís, el conflicto está centralmente trabajado en lo rural, en el campo, y otra vez aflora lo prohibido. Otra vez aflora lo prohibido, otra vez la familia es el centro de la cuestión. Sí. Y acá otra vez aparece la violencia. Sí. En el caso de Géminis, la violencia en el acallamiento. Acá la violencia tiene un lugar por el cual aflorar, digámoslo así, que tiene que ver con el grito. Uh-huh. Y con el grito informe, digamos, ¿no? Con el grito que es puro grito. Y con el dibujo por otro lado. Sí, ¿no? Casi que te diría que las relaciones entre todos los personajes ya de por sí son violentas, ¿no? Ríspidas. Está absolutamente naturalizada. Claro. La violencia, sí. En esas... En realidad son dos familias. Uh-huh. En el campo, una familia, otra vez Analía Couceiro, uh-huh. Alejandra, casada con Poldo, que tienen una nena, uh-huh. de unos 5 o 6 años. Nati, que es muda, uh-huh. pero que grita. Uh-huh. Y que ya vamos a ver cómo grita, ¿no? Uh-huh. Y que justamente algo del conflicto familiar se dirime en ella, digamos, en la nena Nati, que es
por un lado, un cuerpo en disputa, sin lugar a dudas. Ahí hay una disputa entre padre y madre por el cuerpo de la hija, por la educación de la hija o por ciertas normas de educación de la hija. Y por el otro lado aparece una familia de un campo vecino, en donde hay un padre y no una madre. Hay una madre ausente, Pichón es el padre, y ladeado, el hijo, que es un explotado. Hay que decirlo así. Totalmente. Es un niño explotado que se la pasa trabajando bajo las órdenes del padre en tareas duras y violentísimas, como son las tareas del campo. La película abre con la desnudez de la nena, la nena que mira a cámara en un amanecer en el medio de la llanura pampeana, y que tiene este asunto, que es que en determinados momentos puntuales, álgidos evidentemente para ella, se desnuda. En el momento que sea, en el lugar que sea. Y después de esa escena, lo vemos al ladeado, a un niño que debe tener 12 años. Sí, más o menos. Más grande que ella, claro. Exactamente. Que está matando muy artesanalmente, digamos. Matando comadrejas. Exactamente. Y que las ahoga en una especie de riacho o laguna que hay por ahí. Sí, las mete adentro de una bolsa de arpillera, se las golpea contra un árbol y después se las ahoga. Y uno ve como la burbuja. Bueno, nada, es muy violento. Es sumamente violento. Así arranca la película, sí, ¿no? Sí. Con la violencia de la desnudez y la soledad de una nena en el medio del campo y de otro niño que, bueno, está encargado de matar animales. Ese nivel de violencia se filtra en todas las relaciones de esas dos familias. Totalmente. Hay ahí, me parece que algo ya enraizado y muy natural dentro de toda esa estructura de las dos familias, o si querés, en general de ese mundo que plantea La Rabia, que es que todo está puesto en un lugar muy lejos de la ternura esa que veíamos entre los hermanos salvaje. en Géminis. Claro, salvaje. Inclusive, que me parece que es algo que también plantea como problema la película, es la palabra, ¿no? La palabra per se, o sea, el diálogo, que es que nos podemos comunicar a través del verbo. Acá es casi como todo el tiempo ataque contra ataque, digamos. Sí, ¿no? casi que es puro cuerpo. Exactamente. Y es puro cuerpo en todas las relaciones. Y acá se dirime, si querés, el conflicto central de la película, o uno de ellos, que es como la relación entre amantes, ¿no? Alejandra, madre de la nena y esposa de Poldo, mantiene relaciones sexuales de una manera bastante promiscua con Pichón. Sí, salvajes, digamos, ¿no? Que no es el sexo de Géminis. No, al contrario, acá no hay ninguna ternura. No. Y de hecho lo que hay es, digamos, la película propone casi una analogía entre lo animal, que sobreabunda desde el sonido, desde la imagen. Totalmente. La película, lo animal entre los animales y lo animal entre las personas, y específicamente en esta serie de encuentros sexuales que va a haber entre ellos, ¿no? Son encuentros sexuales carentes absolutamente de afecto, consentidos no obstante eso, en donde claramente es el varón el que tiene una posición absolutamente dominante sobre la mujer, y de esta forma, ¿no? Como brutal, descarnada. Bueno, acá en Contracara Géminis, el varón es el que tiene podríamos decir, el poder, que no era lo mismo en la familia de clase alta que veíamos antes, digamos, ¿no? Que era un hombre callado que dejaba hacer, dejaba pasar, por decirlo de alguna manera. Acá los hombres son casi al borde de tiranos, ¿no? Poldo puntualmente, que es un hombre muy difícil, pero vos los ves también en las relaciones sexuales, a Pichón con la mamá de la nena, en donde claramente hay una situación de dominio permanente, e inclusive hasta el momento que se ponen collares, digamos, ¿no? Una cosa como hasta agresiva, de pertenencia y agresiva y animal, digamos. Sí, absolutamente animal. Los gemidos de ellos están trabajados de modo tal que se produce esta analogía entre lo animal y lo humano en esos momentos. Y de hecho, uno podría incluso suponer que algo del grito de la nena, que es lo único que ella es capaz de pronunciar, por algo le dicen la muda,
también está relacionado con lo mismo. Es un grito prácticamente animal. Hay un momento que ahora no me acuerdo bien qué escena es, en donde el grito de ella está como pisando el grito de unas aves que pasan en un momento en el que ella juega en los fardos de pasto con ladeado, y son prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso es prácticamente lo mismo que los jadeos de los encuentros sexuales entre estos dos amantes. O sea que hay ahí como la puesta en evidencia de que en el ámbito rural hay algo de la violencia que es muy bárbara, digamos, muy salvaje, y que está naturalizada en tanto tal. Y si no, tenemos la famosa escena, discutidísima escena. La muerte de cuando matan al chancho, ¿decís vos? Exacto. La película, al tercer texto de créditos, cuando arranca, dice: todos los animales murieron en su hábitat natural. Exacto. Con lo cual uno ya dice: ¿qué va a pasar acá? No sé si vos tuviste la suerte, pero yo la vi cuando se estrenó. Y ver la matanza de un cerdo de unos 250 kilos, sí, enorme, una bestia, sí, en manos de 5 o 6 gauchos, en un plano de detalle en que le cortan el cogote. Y, o sea, no estamos hablando de nada artificial. Una situación cuasi documental. Sí, bueno, ahí tenemos otra vez, ¿no? Lo documental en la ficción. Sí. Los tipos matando un cerdo para comerse un asado, digamos, ¿no? Eso dura, porque aparte está casi que es hay un paso a paso. Es un proceso educativo. Hágalo usted mismo, claro, sí. Proceso educativo de cómo se mata un chancho y cómo se lo terminamos comiendo, ¿no? Lo cual también de alguna manera, primero que es una forma de provocar, claramente, pero por otro lado es como, bueno, para que vos llegues a ese plato, pasa todo esto, y todo eso tiene que suceder en este ambiente, por decir. Sí, es natural, ¿no? Ahí asisten a esa matanza, asisten igualmente los gauchos, las esposas, un personaje, el de Dalma Maradona, un personaje bastante particular, que es la hija como del señor del almacén de ramos generales. Exacto. Deseada silenciosamente por todos los hombres del lugar. Puntualmente por Poldo, que la mira. Y puntualmente por Poldo, que tiene ahí un problema porque él también tiene una hija y entonces medio que no sabe qué hacer con eso. Y por supuesto por Alejandra también. Entonces en el proceso entero participan absolutamente todos con una naturalidad apabullante de principio a fin del proceso de carnear un animal. Sí, totalmente. Y después yo creo que la violencia también me parece que se centraliza en algo que hace Nati. O sea, Nati no habla, pero dibuja. Exacto. Y en esos dibujos, que son unos dibujos tenebrosos, digamos, sobre todo para una niña de esa edad, se empiezan a armar y se articulan muchas de las cosas que ella ve, ¿no? O sea, cosas que inclusive de ver a la madre teniendo sexo con este pichón. Está la escena justamente cuando carnean al cerdo, que Pichón ve lo que está dibujando. Exactamente, ¿no? Le saca el dibujo y ahí, por ejemplo, estalla en claro, uno de esos gritos. Exacto, ¿no? O sea que ahí hay un lugar de canalización de esa violencia por parte de la nena, digamos, ¿no? Como hacerlo papel. Sí, a falta de palabra, como decíamos antes, hay grito y en el caso de la nena hay dibujo. Sí, totalmente. ¿no? Y de hecho uno de esos dibujos va a ser el disparador del final de la película, porque lo que va a dibujar ella es a Pichón con el pene erecto, que es lo que vio en algún momento anterior, muy próximo, porque ella presencia a pocos metros nada más, como la relación, el encuentro erótico entre su madre y Pichón, bajo la mirada absolutamente perversa de Pichón, en ese sentido, porque Pichón la ve. Sí. Ella no. Y la mira, La ve, la mira y disfruta más. Sí. ¿No? Alejandra no la ve a la nena ahí en la escena, en el cuarto, porque tiene la cabeza tapada con una prenda íntima. Pero bueno, ahí tenemos como el origen de los dibujos de Nati. Dibujos que además Carrie toma la decisión de, en un par de ocasiones, animarlos. Exactamente. Y convertirlos en momentos pesadillescos dentro de la película, digamos. Exactamente. Ahí hay algo que a ella le consultaron bastante, igual que la escena del chancho. ¿Era necesario? ¿Se podía prescindir de eso o no? Bueno,
sin lugar a dudas en este dibujo hay algo de la infancia, de una infancia terrible que está siendo retratado, que no tiene muchas formas de ser relatado más que construyendo una niña que no habla y grita y se desnuda porque sí, digamos, entre comillas, porque sí. Y entonces se encuentra no solamente la niña, sino el procedimiento narrativo, encuentra en el dibujo una manera de retratar el mundo interior de esta nena y esa violencia. Se puede empezar a pensar también en paralelo con algo que no comentamos, pero son los Playmobil en los rubios, digamos, ¿no? Ciertas incursiones, bueno, hasta podemos ir al corto Barbie, también puede estar triste, digo, las incursiones de animación de Albertina Carri que generalmente tienen esta función de encontrar lugares clave o lugares que no son tan fáciles de representar, digamos, ¿no? Exactamente. Y problematizarlos, ¿no? Sí, claro, en el caso, acá la animación no está muy cómoda para el espectador, ¿no? No, por momentos es hasta indistinguible lo que aparece. Lo que aparece y además el hecho mismo de que aparezca, ¿no? Porque las decisiones de puesta en escena uno las puede ver casi como en su película más clásica, digamos, ¿no? Tiene una apuesta más bien clásica, formalmente hablando. Súper ordenado. Digamos, la subversión de esta película va más bien por el tema narrado, por la línea argumental, mucho más que por las decisiones formales. Y sin embargo, y justamente por eso mismo, la intrusión de la animación ahí es absolutamente disruptiva, por el solo hecho de ser animación. Claro. En el caso de los rubios hay como una doble molestia. Por un lado, la intrusión de una animación con muñecos Playmobil en un documental necesariamente va a ser incómoda. Pero si además pensamos que con esos muñecos Playmobil lo que se narra es, digamos, la desaparición forzada de personas, es como terriblemente incómodo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Es terriblemente incómodo y con un muñeco que es un ovni. Sí, como si fuesen abducidos, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. Y después hay algo que a mí me resuena todo el tiempo, que tiene que ver con una lógica del campo propiamente dicho, pero algo que también se desprende de lógicas muy anteriores y ancestrales que tienen que ver con esta idea de los mitos del campo. Y acá aparece la idea de este tipo, el inglés, que es un hermano del abuelo de la nena, que supuestamente anda dando vueltas, una especie de jinete sin cabeza. Exacto. Que anda dando vueltas por los campos y que de alguna manera eso también tiñe un poco toda la película, que es esta idea como de el castigo por hacer cierta, o sea, el que viene a castigar por algunas cosas que no son correctas, digamos, exactamente, ¿no? Como el hombre de la bolsa. Claro, sí. Exacto. Y ahí lo que en esta película lo que es interesante, que no es lo mismo que sucede en Géminis, es como finalmente el desenlace que tiene esto, ¿no? Sí. Porque trágico, porque no puede no terminar de otra manera, digamos. Exactamente. Y hay algo que lejos de ser acallado es llevado sin escala a esa tragedia, ¿no? Lo que sucede puntualmente es Poldo mira de uno de los dibujos de su hija Nati, ve la erección, ahí hace el link, se da cuenta de que su mujer duerme con Pichón y que es vista por su hija, y entonces lo va a buscar. O en su defecto podemos creer también que hace algo con su hija, o sea, no está ahí explicitado. Exacto. Pero puede haber cierta mirada de Poldo entendiendo, bueno, este tipo se desnuda delante de mi hija, en principio, ¿no? También. Entonces va a la casa de Pichón con el rifle a matar. Nosotros escuchamos el disparo, no vemos. Ahí también hay un trabajo interesante, porque por momentos los disparos y las situaciones de violencia aparecen en la banda sonora, no en la imagen, porque quedan fuera de campo. Y de repente tenemos escenas como la del chancho, ¿no? Claro. Ahí hay un contrapunto interesante. Pero en este caso escuchamos... No se ve, la muerte de los humanos no está en campo. Exactamente. ¿No? O sea, el asesinato no está en campo. Lo de los animales está naturalizado porque es parte del esquema, por decir de alguna manera. Exacto. Creo, por ahí puede andar por ese lado. Bueno, nada, y se escucha el disparo y en la escena siguiente nosotros sabemos que el muerto no fue Pichón, sino que fue Poldo. Y después de una suerte de entierro en el que Nati y su mamá van como para cumplir
y nada más, sin el menor sentimiento ahí. Después de esa escena, hay una escena en donde la mamá intenta tranquilizar a la nena, nosotras vamos a estar bien. Y después de eso viene la escena final, en la que Analía Couceiro está sentada en una cama con Pichón, y Ladeado toma el arma. Ladeado, recordémoslo, ¿no? El niño explotado por su padre, toma el arma y termina haciendo su parricidio. Sí, lo termina matando. Yo creo que es una decisión súper polémica la que toma Carrie. Entendiendo también que cuando vemos que... Pero también me parece que hay un juego otra vez con Géminis, digamos, ¿no? Porque al principio creemos que la asesinaron a la madre, ¿no? Entonces, al no saber quién murió, después nos damos cuenta que murió Poldo. Y vos decís, ¿pero cómo murió Poldo? Esto en el fondo, más allá de que la verdad que la mayoría de ellos son unos miserables, vos decís, bueno, pero el tipo iba a matar al tipo que se le ponía en bolas a la hija, o por lo pronto estaba haciendo cuestiones que no estaban bien en relación a su hija y a su mujer. Bueno, es asesinado. Uno dice, pero esto hay algo que no funciona. Bueno, y ahí está esa restitución, por decir, ¿no? Que el niño, con lo terrible que implica un niño que tome un arma y que la detone frente a su padre, aparte es una restitución cruenta, porque simbólicamente restituye, pero por el otro lado es como, bueno, esto no es un final feliz bajo ningún punto de vista, digamos, no es como que los yankees dicen get even, ¿no? Como que las cosas se ponen de alguna forma parejas, ni uno ni el otro, los dos. Es tristísimo, ¿no? Entonces lo que primó en toda la estructura de la película es una cuestión pura y exclusivamente salvaje. Absolutamente. O sea, lo que viene del otro lado es el tiempo de la retribución. Bueno, ahora viene esto. Que además teníamos a un Ladeado preparado para eso, en algún sentido. No solamente por el dominio que tenía de las armas, sino por el lugar que ocupa, incluso en relación a la propia Nati. Porque él es como un padre para Nati. Sí, o un hermano mayor. Un hermano mayor, claro, que es el que la abriga, el que la cuida, el que le dice dónde jugar, qué tiene que comer. Es etcétera, el único que entiende claramente. Es el único que puede realmente ocupar ese lugar. Y es el único que tiene la mayor cantidad de herramental en ese espacio, por decirlo, o sea, en ese campo. Porque fíjate que es el más ducho de todo, porque a Paul lo vemos con las vacas, creo, en un momento, pero como que está en otro lado. El pibe es como el pibe está... Tiene terreno, tiene territorio. territorio. Está pegado a ese lugar, digamos, no es parte de ese hábitat. De hecho, él también ve cuando están teniendo sexo, en la escena que vos bien describías, y es el que se la lleva a Nati. Tal cual. ¿No? Oficia claramente de padre, y me parece que ahí hay algo muy potente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo los adultos en todo esto, digamos, ¿no? Entonces me parece otra vez que Géminis y la rabia forman un díptico en donde claramente lo prohibido deviene en algo trágico, y eso prohibido puede suceder en las altas esferas o en el fango rural, por decir de alguna Tal cual, forma. Desidealizando en este caso, y volvemos al melodrama, desidealizando el lugar del campo como el lugar del idilio por excelencia. Nosotros sabemos que el melodrama más tradicional dirime finalmente sus asuntos, mudando a un espacio rural, generalmente a la familia ya restituida después de algún conflicto, ¿no? Entonces, como si en el campo estuviera la pureza, si tuviera Dios, hay que decirlo, ¿no? Bueno, acá el campo es otra cosa, ¿no? Acá el campo está absoluta y totalmente desidealizado. Sí, totalmente. Yo creo que, y por último creo que con esto podemos ir a escuchar música, pero que en la rabia se empiezan otra vez a juntar y a reafirmar, que de hecho después de esto creo que Carrie se va a tomar un tiempo importante hasta volver a hacer una película, pero se terminan de solidificar ciertos de los elementos que vos nombrabas al principio del programa, que tienen que ver con quién soy yo, con la idea de lo prohibido, la violencia. Bueno, se empiezan a armar un montón de cosas que obviamente se repiten en todas las películas, pero que la rabia termina de consumir o de consumar alguna de esas cuestiones puntuales. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible.
película de la noche. Bueno, documental, ficción, docuficción, bueno, pornografía. Llegamos a la pornografía, Anabela. Yo creo que hicimos un programa hace como 4 años que hablábamos de algunas películas pornográficas puntuales ícono, pero que de repente estemos acá hablando de una directora argentina tan revulsiva como Carrie, que se conoce claramente su identidad sexual y su movimiento en relación a los, valga la redundancia, a los movimientos sexuales que están abriéndose en una sociedad como la nuestra. Bueno, de repente las hijas del fuego vienen a, otra vez, como siempre, ¿no? La patada en el medio de la frente y arreglátelas, compañeros. Yo creo que esta es una de las películas más discutibles de Carrie, pero más discutibles en términos inclusive como película. Sí, como película per se puede ser. Digo, lo hablábamos hace un rato. Digamos, Las hijas de fuego necesita ser mirada como un gesto militante, ¿no? Y a partir de ahí entonces la miramos distinto. Si nos olvidamos de eso, entonces ahí es donde por ahí empiezan a aparecer estos lugares para discusiones un poco más álgidas, si se quiere, ¿no? Es una película que claramente convoca la pornografía, igual que lo hace Pets, igual que lo hace Barbie también puede estar triste, pero que redobla la apuesta, ¿no? Sí, claro. En Pets lo que había era un cortometraje. Sí. Lo que había era imágenes de archivo, igual que en Cuatreros, 100% imágenes de archivo, años 20, años 60, y con esas imágenes de archivo la denuncia de el patrón dominante o hegemónico de la pornografía que ubica a la mujer en un lugar de objeto. ¿Sí? Eso era Pets, básicamente. En Barbie también puede estar triste. Lo que hay es como la denuncia de un sistema dominante, heteronormativo, etcétera, etcétera, en donde el hombre ejerce poder y violencia sexual sobre la mujer, y en donde acá tenemos una alternativa que por ahí resuena mucho en Las hijas de fuego, en donde la protagonista lastimada, ¿sí? La Barbie lastimada, Sí. tendría como lugar de refugio un espacio en donde hay otros personajes con diversidades sexuales, digamos, ¿no? Donde lo diverso aparece, ahí hay un refugio, ¿sí? Entonces hay como una cosa un poco propositiva, que es lo que va a aparecer en Las hijas de fuego, con renovada... Mucho tiempo después. Con renovada apuesta, claro. Sí, aparte pensemos que esta es justamente la película regreso a la ficción en largometraje de Carrie desde la rabia. Exactamente. O sea, en toda esa distancia, que creo que fueron unos 10 años, pero sí, 10 años, Sí. Viene con esta estructura en donde, si uno se pone a pensar claramente en el argumento, es casi inexistente, podríamos decir, dentro de la película. Claro, bueno, lo que hay, pensando en esta película, bueno, fui a dar con varios asuntos y... bueno, acá sí me resulta práctico y cómodo, y me parece que está bien usar el post, ¿no? Porque sirve, digo, ¿no? Acá sí podemos hablar con cierta comodidad de post-porno. Es decir, se trata de pornografía porque convoca los códigos del género, sin lugar a dudas. Pero es post-porno en la medida que esos códigos son recuperados para proponer una pornografía diferente, una pornografía alternativa en contra de la dominante que se supone que objetiva a la mujer, y que repite, digamos, los paradigmas heteronormativos y construidos en el género para la satisfacción sobre todo de la mirada masculina. Entonces el post-porno viene como a subvertir los códigos de la pornografía tradicional. Entonces me queda cómodo, digamos, para hablar de esta película. Es cómodo para hablar de la película porque claramente tiene un trabajo que tensiona la pornografía tradicional hacia este otro lugar, hacia el lugar de la alternativa, y lo más interesante es que se pregunta cómo hacerlo. Acá otra vez tenemos como esa especie de work in progress que es Los Rubios y que es Cuatreros. ¿Por qué? Porque Albertina Carri elige un personaje alter ego, que es Violeta,
que es una de las protagonistas de la película, que es una de las primeras en aparecer, que lo que le dice a su novia, después de un tiempo largo de no verse, es que está pensando en hacer una película porno. Entonces, como está pensando en hacer una película porno, tenemos en off, en este off de Violeta, las preguntas que en realidad se hace Albertina Carri en relación al porno y a cómo hacer ese porno. A partir de ahí la película es una road movie, ¿no? Sí. Con una excusa mínima, digamos, ¿no? Tengo que ir a recuperar el auto de mi viejo que mi mamá lo quiere vender. Claro. ¿No? Mi viejo ha muerto. Y de paso quiero nadar en no sé qué carrera o competencia de Puerto Madryn, en fin. Digo, hay una pareja inicial entre Agustina, creo que se llama, la nadadora, y Violeta, la cineasta, a la que inmediatamente se va a sumar una tercera, y las tres emprenden un viaje hacia este otro lugar, en el que van a ir como sumando otras mujeres que van a formar parte de ese viaje, que está contado de una manera sumamente interesante por varias razones. Ya desde el principio la película abre con planos de la Patagonia Argentina. Sí. Y esos planos, varios de esos planos, son planos que claramente están trabajados desde una cámara en movimiento que va como circulando por una ruta y va como entrando en el paisaje, ¿no? Inmediatamente después, una de las primeras reflexiones que van a sucederse en off en esta película dice: el problema no es la representación de los cuerpos, el problema es cómo esos cuerpos se vuelven territorio y paisaje frente a la cámara. En la película hay un ejercicio en ese sentido que tiene que ver con la exploración del cuerpo como se explora un paisaje. Y ahí hay una de las cosas, digamos, que dislocan lo pornográfico. De lo objetual en primera instancia de lo pornográfico. Exactamente, que tiene que ver con el desplazamiento de la genitalidad femenina hacia el cuerpo como totalidad. Hay un cuerpo, ese cuerpo es recorrido mucho más allá de la genitalidad, que por supuesto es explorada en cámara, porque hay escenas de sexo explícito, incluso orgías, etcétera, etcétera. Pero el trabajo sobre esos cuerpos es un trabajo como de paisaje, digamos, ¿no? Un trabajo mucho más exploratorio, aun cuando hay obviamente el típico plano porno, el plano detalle de genital, ¿no? Entonces ahí hay un primer asunto. El segundo asunto que hace a este post-porno, digamos, es que se trata únicamente de mujeres. Sí. Aparecen un par de varones en la película, pero aparecen en personajes y situaciones menores, y no participan de las escenas de sexo, ¿no? Claro, yo diría inclusive que ese grupo que se va agrandando y que se va volviendo todo coral, porque es una película que se va convirtiendo en coral, en realidad está protagonizado por personajes que encarnan lo femenino, podríamos decir en tal caso, porque en el medio de eso aparecen personajes trans, aparecen una cantidad de divergencias de lo que se entiende como el estándar masculino-femenino, digamos, ¿no? Varón-mujer. Empieza a aparecer todo aquello que es en principio marginal, en principio dejado de lado por las estructuras más típicas y más rígidas que tienen que ver con el binomio hombre-mujer o marido-esposa, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sí, la ruptura de la combinación sexo-género. Claro, claro. Eso es como uno de los rasgos posporno, digamos, posibles, que en realidad el posporno surge generalmente desde militancias feministas y casi puntualmente lesbofeministas, ¿no? En donde hay, digamos, un trabajo de la mujer para la mujer y de reivindicación de la sexualidad femenina como otra cosa distinta de lo hegemónico. La otra cosa interesante que aparece es que esos cuerpos de esas varias mujeres que se van sumando a esta camioneta que recorre el paisaje patagónico, es que son cuerpos que no responden a los estándares de belleza. Bajo ningún punto de vista. Exactamente, ¿no? Hay de todo. Hay la flaca, la linda, la fea, la gorda, la muy gorda, la que tiene celulitis, las tetas caídas. La mujer que te cruzas acá en la esquina, digamos. Exactamente. Joven es la mayoría de ellas, pero sí que te cruzas en cualquier lado. Sí, lo que no hay es pobres, ¿no?
Podríamos discutirlo, eso sí. Hay un tema ahí. Pero bueno, digo... Pero tenemos un travesti girando en norteño, la... sí, ¿no? Norteña. Norteña, pero caminando como una especie de ruta, una cosa ya al margen del margen, digamos, ¿no? Como el travesti, que es como ya una cosa que está, o que sigue siendo hoy muy problemática y que está llevada como a ese límite. Pero es cierto que no es pobre. Bueno, habría que preguntarse... Bueno, de hecho... Digamos, y esto es parte del género también. La película está trabajada con personajes que están en situaciones como fuera de tiempo y espacio. Son personajes que no trabajan, que parece que no trabajan, que no tienen casa, que no tienen familia, que como están arrancadas de la dimensión cotidiana y camino a la conformación de un paraíso que finalmente es la última escena, ¿no? Como una especie de paraíso de libertades sexuales y de placeres y de diversidades, en donde parece que todo es posible en el medio de un ámbito que generalmente va de la mano con lo natural. Ahí hay otro asunto interesante, ¿no? Como el cuerpo y la naturaleza, el cuerpo en la naturaleza como verdaderos paraísos. Fíjate que ahora que decís lo de la naturaleza, la diferencia en 10 años de lo que decía en La Rabia, ¿no? Digo, porque la crudeza, la violencia, la cosa hosca, digamos, ¿no? Inclusive sexualmente hablando, y la interrelación del cuerpo con la naturaleza, en La Rabia es diametralmente opuesta a lo que vemos acá. Sí, acá es paradisíaco. De hecho, bueno, los paisajes son paisajes soñados, claro, de una belleza... Todo el sur argentino. Inexplicable, sí. Claro. Y los cuerpos forman parte de ese paisaje, y el placer de esos cuerpos forma parte de ese paisaje. Y ahí en el asunto del placer, ahí hay otro de los asuntos muy posporno, digamos, que es que la mujer, un poco por ser mujer y otro poco por ser este género tratado como es tratado, aparece como sujeto deseante y como sujeto que tiene posibilidad de goce, claro. ¿no? Que no es el caso de la hegemonía. Entonces ahí también hay una radicalidad, digamos, y claramente un trabajo de militancia en la recurrencia a este género. Es posible desear, es posible gozar, es posible tener un cuerpo entero, claro, no estar fetichizada. Claro. Y es posible amorosamente. Incluso hay un personaje que es muy significativo porque es el que cierra la película. Un personaje que manifiesta la película, que encuentra como su lugar de placer en la total privacidad, ¿no? Incluso eso es posible. Y tiene una compañera que acepta que ella tiene placer consigo misma, digamos, ¿no? Claro. Y que... Sí. Entonces hay como una serie de, no solamente diversidades corporales y diversidades sexuales, sino que además hay diversidades en la forma de obtener placer de estas mujeres que tienen lugar para el afecto, además, entre sí, para la solidaridad. Sí, lo que dicen ahora sororidad, ¿no? Para la sororidad y la camaradería. Y acá por ahí nos metemos en un terreno un poco más pantanoso, ¿no? Sí. Sobre todo cuando esta idea de militancia, que vos bien decís que está clara, por momentos pisa el acelerador y se pone pseudo panfletaria. Hay un par de escenas, 3 puntualmente, que apoyan esto que vos decís. La primera de ellas es cuando se produce, claro, el encuentro entre esta pareja y la tercera con la que van a iniciar el viaje. Ellas entran a un bar a los besos, fogosos besos, sí, y se sientan en una mesa, y en otra mesa hay unos amigos varones, todos ellos jóvenes, y las insulta, le dice tortilleras, insulto entre comillas, ¿no? Sí, que le dice, acá está la mesa de los putos y ahí la de las tortilleras, ¿no? O sea, un arquetipo de macho que no tolera, digamos, la diversidad sexual. El macho cuadrado de vestuario, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Y que cuando ellas lo enfrentan a vos qué te pasa, ¿no? Se les para de encima, como que las enfrenta, y ahí se arma como una especie de lucha cuerpo a cuerpo, muy breve, en la que lo dejan aliquinado al muchacho y salen corriendo a besarse. Bueno, ahí hay como esta camaradería
femenina en contra de un arquetipo, ¿no? Leí en un artículo que aparecen algunos hombres, no todos los hombres. Bueno, no sé, ¿no? Porque en la medida en que aparece un arquetipo, aparecen, lo que pasa es que cuando una vez, viste como la frase, una vez es casualidad, 2 veces puede ser, ya 3 veces es una forma. No, es una forma de hacer las cosas. Se vuelve a repetir un par de veces. Para mí la emblemática es toda la secuencia con Erika Rivas. Bueno, pero ¿sabes qué pasa con esa secuencia? Está citada Lucrecia Martel y a mí se me cae la baba ya. Claro. Pero es un chiste. Pero claramente debe haber muchas citas en la película. Yo levanté un par nada más y entre ellas la que me es más próxima, sin lugar a dudas, que es la cita a Lucrecia Martel con el personaje de Erika Rivas. Lo que sucede es, una de ellas, de las chicas que viaja en la camioneta, tiene una amiga que cuenta ella, está sometida a su marido por varias razones, entre las cuales está el hecho de que ella no puede tener hijos y entonces como que la tienen medio agarrada por ese asunto, medio desvalorizada a partir de eso. Y Erika Rivas es una maestra rural que no da más, pero que evidentemente no puede hacer nada con ese sujeto, más que desear que algún día le pase algo en el campo, ¿no? Así lo dice ella misma, ¿no? Que algo suceda mal, que se lo pise el tractor, no sé, que algo pase que lo saque de al lado suyo. Y entonces entre todas estas mujeres van a como a preocuparse, digamos, por este personaje, van a decidir ir a buscarlo. Y mientras están andando en la camioneta, la que conduce dice, pero ¿de dónde es esta chica? ¿Dónde vive? Y contesta, un pueblo que se llama Rey Muerto. ¿No? Y ahí, Rey Muerto, el cortometraje de Lucrecia Martel, de las primeras historias breves, en donde lo que se narra es justamente el hecho de que una mujer de pueblo echa a su marido violento frente a sus hijos y amenazándolo incluso con un arma. Le termina disparando. Rolly Serrano es este personaje, le termina disparando, lo deja ahí como con un ojo ensangrentado en el medio de la ruta, toma a sus 3 hijos y vuelve al pueblo y bueno, nada, la idea es que lo echa, efectivamente. Que es exactamente lo que van a hacer estas mujeres con el marido de el personaje de Erika Rivas, ¿no? Van a urdir una estrategia que queda completamente fuera de campo para echarlo. Y la secuencia esta en la que lo echan está filmada casi al estilo de un policial. Sí, parece de Warriors de Walter Hill, ¿no? Como esta cosa de la pandilla que se le acerca. Exacto. No te hagas el vivo, estamos nosotros acá, nosotras en este caso. Y me parece que para mí el problema ahí es todo lo que abre el personaje masculino, ¿no? Como lo que dice el personaje, que es básicamente... Aberrante. Sí, es aberrante y es casi como el catálogo de insultos que existen, digamos. No tiene ningún tipo de argumento verbal ni nada, digamos, por lo menos para construirlo mínimamente como un personaje con un cachito más de volumen. Claro, ¿no? Es como, es el arquetipo per se. Ahí es como, es una extensión un poco más agrandada del de Tortilleras en la escena anterior, ¿no? Sí. Es el machito gallito que se porta mal con la mujer. Que para mí ese es el problema en tal caso. No lo que urden las mujeres en defensa propia. Me parece que ahí está el problema, en donde lo ponen en un lugar demasiado evidentemente enemigo, digamos, ¿no? Entonces, está bien que es una película que claramente, yo lo he hablado también con otras amigas, me dicen, esta es una película para nosotras. Entonces vos te vas a sentir incómodo. Bueno, bárbaro, bienvenido. Pero por otro lado, a mí esas cosas no me ponen incómodo. A mí me molestan per se en función de lo que está queriendo hacer la película. Claro, bueno, ahí es controversial, la verdad. Sin lugar a dudas, está construida, el varón está construido desde el arquetipo y desde lo más rancio y detestable del arquetipo, sin lugar a dudas. Detrás de eso hay algo que divide aguas en los movimientos feministas, ¿no? Así como divide aguas, pornografía sí, pornografía no, prostitución sí, prostitución no. Total. Muerte al macho y todo ese tipo de cuestiones, digamos, exactamente, ¿no? Ahí eso divide aguas en el feminismo.
por el solo hecho de hacer una película de estas características, digamos, por el solo hecho de proponer posporno y de proponer en definitiva un porno subversivo, yo creería que Albertina Carri no está en esa posición extrema, si se quiere, en donde el varón per se encarna, digamos, lo peor de la sociedad y por ende hay que erradicarlo de la escena. No creo que se trate de eso en la posición de Albertina Carri, porque si no, supongo que no haría una película como esta. Pero de hecho está. Bueno, pero es que uno quiere creer que no, habiendo visto todo lo que vio antes de Carri. ¿No? Entonces, digo, en donde no es que le pega al macho todo el tiempo. Digo, ella entiende las complejidades de la humanidad, más allá de la hegemonía machista que todos conocemos y que todo el tiempo se está moviendo. Acá, bueno, el resultado en tal caso, en la película es ese, o da para eso. Como una especie de radicalización del lo masculino puntualmente, digamos, ¿no? Del macho. Sí, es cierto. Por eso, por ahí volver al inicio, ¿no? Es una película que hay que mirar en clave de militancia. Claro, lo cual... Pero de militancia, eso, radicalizada. De militancia, y no nos olvidemos del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro, estamos probablemente uno de los momentos más álgidos, por lo menos acá en Argentina, pero yo creo que esto es a nivel mundial, en donde básicamente ciertas estructuras anquilosadas se han caído a pedazos y están entrando o intentando entrar nuevas formas de ver la sexualidad, el género, la forma de... política. Claro, sí, exactamente. Sí, desde un lugar que en principio promete, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uno nunca sabe qué viene después de las revoluciones, ¿no? Eso es el día después. Claro. A ver qué sucede con eso. Yo lo miro desde esa perspectiva. Y ahora voy a decir algo que es absolutamente personal, pero por ahí se puede poner en discusión en relación a lo que a vos te pasa con esta película. Sí. A mí lo que me pasó, en algunos momentos y por la estructura que trabaja la película, un poco tendía a expulsarme, ¿sí? A sacarme de ahí. Obviamente la pornografía en general produce eso, ¿no? Porque se reitera lo mismo, básicamente. En este caso, y justamente es una de las preguntas que hace el off de Violeta, el alter ego de Carri, lo que sucede en la película es que la trama se derrama, digamos, se disuelve, tiende a disolverse en el puro cuerpo, ¿no? En el placer del cuerpo y en cómo está documentado eso, ¿no? Y eso es lo que termina diciendo este personaje, eso es lo que hace que esta película sea porno, aun cuando las mujeres tienen identidad, sexualidad, subjetividad, etcétera, etcétera. El derramarse del cuerpo y del placer sobre la estructura de la película es lo que hace al porno. Bueno, ese derramarse del puro placer, por momentos a mí me sacaba fuera de la película. Y sin embargo, hacia el final, en la última escena, en ese enorme plano secuencia, minutos. Sí, son como 15 minutos aproximadamente, ¿no? De plano, más o menos. Sí, más o menos. De plano secuencia, hay un recorrido por una especie de casa del placer, exclusivamente de mujeres, en donde nosotros vemos diferentes tipos de vínculos sexuales y diferentes tipos de placeres entre mujeres, de a una, de a dos, de a cinco, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a como la última posición de la cámara de ese plano secuencia, que es guiado por este personaje con el que cierra la película, que es justamente el personaje del que se decía que su único placer era en la más absoluta soledad. Este personaje se sienta frente a cámara en un plano frontal y durante 6 minutos se masturba. Y nosotros vemos documentado ese placer autoproporcionado en un plano en donde ella cabe entera, en donde ella parece excluirse de la escena porque se pone auriculares, pero en ese ejercicio parece incluir al espectador, ¿no? Ahí uno vuelve, si en algún momento se fue de la película, ahí yo por lo menos, ahí volví a la escena como si
y esto es la parte copada, digamos, si querés, como si de repente hubiera la posibilidad de un placer compartido, otra vez más la comunidad y no la soledad, compartido, incluso con el espectador, ¿no? Como un porno que no te deja fuera, si querés. O que al menos tiene por sentido último, final, no dejarte afuera. A mí como mujer, me parece esto, ¿no? No sé. Sí, a ver, es difícil en realidad. Digo, la película por momentos tiene ese sello de Carrie de irte a los dientes, digamos, ¿no? Entonces aparece todo este abanico de diversidades sexuales y de cuerpos que, por lo menos en lo que a mí respecta, creo yo que casi que te diría por una cuestión, por agarrarse de lo que bien decís vos, de ciertas estructuras de la pornografía, a la mitad de la película, si yo puedo empezar a encontrar ciertos elementos que me puedan motivar o que me puedan inclusive hasta atraer, después uno puede decir, bueno, pero la película no es para vos, chabón, ¿no? A la mitad de la película eso para mí ya está, digamos, ¿no? Ya es una insistencia. Sabemos que va a venir una escena que apuesta un poco más y otra escena que apuesta un poco más, pero sí es más o menos en la misma lógica. Tal vez ese plano secuencia final y esa deriva en ese plano sí me parece algo interesante, porque en definitiva lo que está haciendo es hacer público lo privado. Público porque te lo está poniendo en una pantalla y vos estás intermediando, digamos. Sí, encima está casi en un tamaño natural, como decís vos. Entonces en ese momento vos estás viendo una situación íntima de un otro que, por ejemplo, en Géminis te era privada, ¿no? Cuando se abría la puerta y sabías que, en este caso está todo ahí expuesto en genitalidad y demás. Eso puntualmente, digamos. A mí lo que me sucede, en el fondo de todo, que no tiene que ver con las divergencias o con las nuevas deconstrucciones que se están armando a nivel sexual, tiene que ver con pensar para quién es la película, para quién es, en términos, ya que la película tiene una proposición en términos de comunidad, en términos colectivos. Bueno, mi pregunta es, si esto es, y otra vez tomo esta idea de que lo que está estructurado en la película son por ejemplo, los machos recalcitrantes, el machirulo, etcétera, etcétera, y esto va hacia la mujer, digo, ¿quién mira esta película? Digo, ¿cualquier mujer mira esta película? ¿Es para las mujeres la película? ¿Es para todas las mujeres? ¿O es para una zona o un sector o una parte, tal vez la que está todavía en el margen de nuestra sociedad, que se puede ver reflejada en esa película, que puede encontrar ciertos elementos de arenga, si querés, o de valores, retomando la idea de panfletario, si querés, en esta película? Es una gran pregunta que me hago, sobre todo por el desapego que me genera esta película, y entendiendo por qué me genera ese desapego desde mi lugar, digamos, ¿no? Bueno, flaco, la película no es para vos. Bueno, hay algo que sí puede ser así, pero lo que yo celebro es que, aunque más no sea, exista una pornografía en el que al menos algunas mujeres puedan asistir y sentirse bien ahí, ¿no? Desde ya, eso desde ya. Eso ya me parece un logro, un acierto, ¿no? Si la pornografía en general es expulsiva respecto de las mujeres, aun cuando sea para un grupo reducido de mujeres o un grupo particularizado de mujeres, por lo menos existe, digamos, una pornografía que para este sector no existía. Entonces ahí para mí ya tiene un valor. Por otra parte, lo que me parece que hay que pensar es cuál es el espectador de Albertina Carri, incluida esta película, ¿no? Y acá, otra vez, tenemos un recorte importante. Digamos, ella misma no es para cualquiera. Digo, un espectador promedio va a ver Cuatreros y a los 10 minutos sale abofeteado, huyendo a la voz de sáquenme de acá, por favor. Mátenme. Claramente hay, sin lugar a dudas, un espectador ahí
demanda ser un espectador avesado, un espectador que en algún punto pertenezca al mundo del cine. Digo, si Las hijas del fuego para mí tiene un interés, lo tiene en relación al género pornografía, digo, ¿no? Digo, más allá de lo que pase en esta propuesta concreta. Digo, interesa porque uno empieza a indagar en la imagen y en los códigos de la imagen y de la imagen hegemónica y de lo que de eso hay que decir, que finalmente es lo que decíamos desde el principio, el trabajo de Albertina Carri, ¿no? De construir los lugares comunes incluso de la propia cinematografía, ¿no? Hablar de cine. Claro. Entonces, en tanto ella habla de cine, convoca a un espectador que sabe de cine. Y ahí ya hay un recorte importante. Y si no sabe de cine, es un espectador más o menos culto, más o menos interesado en políticas culturales, en política en general y en historia en particular. Digo, el recorte es un recorte grande, no es para mi tía Rosa, Albertina Carri. Ni Las hijas de fuego, ni ninguna de las películas de ella. Claro. Sí, es interesante porque en realidad esta película es una de las... Sí, creo que salió por el Egomont. Entonces yo me imaginaba, digo, acceso público, digamos, ¿no? O sea, a mucho tiempo después de que se había estrenado, que se pasó en Malva y demás, ¿no? Un corto tiempo estuvo. Y para mí era una problemática a debatir también, porque si es para ese público y vos lo que querés hacer es desde este lugar, digo, y otra vez sosteniéndome en esta cosa de lo panfletario o movimentista, vos lo que necesitas también, aparte de arengar a los tuyos, es empezar a abrir, digamos, ¿no? Bueno, pero ahí hay algo que es muy propio del cine, es que eso se escapa. Se escapa incluso a lo que la película misma proponga, ¿no? Una vez, hace mucho tiempo, ya no recuerdo bien cuál fue la pregunta que le hice puntualmente a Jean-Louis Comolli, pero preocupada por el lugar del espectador. Y él me contesta, bueno, y me cita a 2 realizadores franceses de los años 60 o 70, y dice, bueno, en su momento esto era para ellos dos y su entorno más próximo. Y ahora casi que es culto, ¿no? Y lo ve todo el mundo y bla. Digo, el cine tiene esto de la perdurabilidad, ¿no? Y de aquello que puede dejar una marca en el momento en el que es producido o mucho tiempo después o algún tiempo después y en determinados marcos. Entonces, en principio, digo, sí es cierto lo que vos decís, hay algo un poco sectario ahí, sin lugar a dudas, que celebro por esto que había dicho antes. Sí. Pero más allá de eso, lo que hay que pensar es que el público real que convoque la película es algo que se le escapa a la propia película y a la propia Albertina Carri. Y que no se sabe bien qué puede suceder ahí. De hecho, yo leí, hay muy poco material sobre Las hijas del fuego analizado, porque, bueno, es muy próxima, entre otras cosas. Y leo un artículo periodístico que salió en alguna revista más o menos especializada y un par de posteos abajo, algunos sumamente enojados, como que para qué usan consoladores y después dicen que el macho no sé qué y bla, bueno, aberraciones de ese estilo. Y había también un comentario de y creámosle, digamos, ¿no? De un señor que había ido al cine con su mujer. Ellos eran adultos mayores, o sea, y lo dice ahí, o sea que suponemos que tienen por lo menos 60 años, y que agradecía él, aun cuando por momentos le resultara un poco pesada la película y qué sé yo qué, agradecían haber visto como mujeres en situación de goce y de placer y haber aprendido algunos trucos incluso sexuales respecto del goce femenino. Claro. Bueno, y ahí tenés, ¿no? Hay un espectador que es absolutamente inesperado en los límites de lo que propone esta película. Y sin embargo, suponemos que está ahí. Y que, bueno, algo le produce, ¿no? Entonces, yo me peleo mucho con algunas películas, no de Albertina Carri puntualmente, sino en general, con algunas películas en relación a que el tipo de espectador que construye. Vos decís, ¿a quién le estás hablando? Sí, claro. Pero bueno, hay algo de azaroso en el asunto de la proyección y hay tiempo por delante, ¿no? Sí,
lo que uno nunca puede dejar de creer es que Albertina Carri no tiene claro hacia dónde, digamos. O sea, por la inteligencia. Vamos a esperar desesperadamente el próximo trabajo de ella. Vamos a seguir esperando. Claro, a ver qué pasa con esto. Yo creo que va a profundizar por el lado de la pornografía. Yo la escuché hablar a posteriori y como que había algunas ideas al respecto, pero vaya a saber uno qué pasa. Pero pensando en esto de que es una persona muy consciente de a dónde está yendo, digamos. Uno ve Géminis y la puede entender como una película de un pensamiento clasista que después inmediatamente tiene su respuesta en La Rabia, digamos, ¿no? Y que las dos problematizan sobre cuestiones como muy nucleares de la existencia, por decir. Entonces, por eso es cuando uno ve Las Hijas del Fuego y dice, bueno, tal vez lo que tiene que venir ahora es como a ver qué pasa con una respuesta a esto, o con una reelaboración de esto, un repensar esto, en función de que es una mirada muy radical, que está bien, por ahí en algunas cuestiones hay que ir como muy al frente, hay que ir sin matices, hay que pegar de lleno y después empezar a abrir los caminos, a ver qué decanta de todo eso, digamos, ¿no? Como cuando dicen, bueno, el movimiento feminista. Bueno, paremos la mano porque en realidad adentro del movimiento feminista hay un montón de ramas, discusiones, venas, arterias. Es mucho más complejo que eso. Bueno, tal vez lo que venga de Albertina Carri, suponemos, no sabemos porque es una caja de sorpresa, tenga que ver con la problematización de eso. Vaya uno a saber. Puede ser. Me haces acordar mucho a la conversación esta que tuve el privilegio de tener con Molly. En algún momento yo también le hice un reclamo en relación a como a los extremos, ¿no? Como para qué manejarse entre extremos si hay posiciones más interesantes en lo indeterminado, digamos, ¿no? En el medio de. Y me dice, bueno, sí, tenés razón, pero en determinadas circunstancias, primero hay que saber quién es el enemigo y el amigo, ¿no? Y una vez que sabemos quién es quién, entonces discutimos. Claro, sí. Y bueno, yo estoy con Comolí, en eso lo banco a Comolí. Lo que pasa es que no puede quedar ahí. Si queda una vez que se logra y que se bate al enemigo, por decir, no puede quedar ahí. BSO, ganador de Mecenazgo 2022 en la ciudad de Buenos Aires. Busca nuestras secciones. BSO escribe y BSO, temporada 11.